en esta mañana quiero invitarle que ahí donde usted esté, por un momento oremos para decirle al Señor que sea una palabra que nos ministre, que nos hable, que nos edifique. Señor, qué día tan maravilloso el día de hoy, Señor, porque es saber que tenemos un lugar para reunirnos, Señor, y unirnos a miles que están también adorando, Señor, tu nombre. En esta hora que nos acercamos a tu palabra, no sea de una manera, Señor, humana, sino que nuestro espíritu pueda comprender lo que tú quieres hablar a la vida, Señor, que podamos entender, que si confronta, Señor, la podamos obedecer. Gracias te damos en esta mañana, Señor, y necesitamos de tu dirección, Espíritu Santo. Amén y amén. Qué bueno saber que nos sometemos al Señor para recibir de Él. Quiero pedir un favor, si me colocan la primera imagen antes del título. Es una imagen para mostrar de qué vamos a hablar hoy. Y es acerca, no del muchacho, sino acerca de lo que significa para nosotros la fe. Que la fe puede estar en nuestra vida en dos estados. En un lado, donde dice antes, el pobre muchacho, Señor, está allí, está triste, con una estructura. Pero al otro lado está el muchacho con todo un desarrollo muscular, ¿cierto? Y de esta manera queremos quiero compartir qué es la fe para nosotros. Cómo la fe en nosotros puede ser o pasiva y quieta, o cómo la fe nos va a llevar a desarrollar no músculos para vernos mejor físicamente, sino cómo nos ayuda a desarrollar músculo espiritual para acercarnos al Eterno. Y por eso he llamado esta palabra, la he titulado La prueba, oportunidad para. Y en esta mañana vamos a hablar sí de la fe, pero específicamente de lo que es la prueba. ¿A cuánto les encanta la prueba? Como que, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cierto? ¿A cuántos nos gustaría que Dios nos guarde y nos libre, pero a cuántos les gusta que les den malas noticias? Que no les salgan las cosas, ¿cierto? Que nos sentimos frustrados. Y a veces es necesario entender cómo en nuestra vida van a suceder cosas que, aunque nosotros no queramos vivir, hacen parte de la vida para fortalecernos. Las pruebas siempre las hemos visto como si fueran malas, pero las pruebas es como lo que nos lleva a estar en un estado así delgadito, debilucho, nos lleva a que nos fortalezcamos y podamos estar fuertes. La prueba no es para derribarnos. La prueba no es para acabarnos, la prueba no es porque Dios no nos quiera, sino que al contrario, el mismo Señor Jesús nos lo dijo. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 16. ¿Qué dijo Jesús en su último mensaje a los discípulos, donde les dice: yo soy la vid, entiendan que el mundo los va a aborrecer, hay una obra del Espíritu Santo, la tristeza en ustedes se convertirá en gozo? En el versículo 33 dice así: estas cosas os he, ¿qué? Hablado, todo esto que les mencioné, para que ¿en quién? En mí, es decir, en Él, en Cristo Jesús, tengamos ¿qué? Paz. Y Él advierte y dice: en el mundo tendréis aflicción, comodidad, bienestar, alegría. Todo te va a salir como lo planees. Si te equivocas no pasa nada, no vas a perder. No, lo que dice la palabra es que en el mundo tendremos aflicción. Sin embargo, el Señor dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos advierte que el que nosotros le sigamos a Él no es una garantía de decir que vamos a parar de sufrir. No.
eso es una tendencia donde queremos como seres humanos, queremos evitar al mayor costo los sufrimientos. Y por eso alguien pensó en tomar del evangelio y tomar partecitas y crear un pensamiento donde dice es que el hijo o la hija de Dios no sufre en este mundo. Pero esto es contrario a lo que Jesús nos está diciendo. Sí vamos a tener ¿qué? Aflicciones. Vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener momentos en los que todo va bien, como dicen por allí poéticamente, mientras el sol está saliendo, pero de repente viene la nube oscura y pareciera como si nos quitara la esperanza. Y por eso quiero que en esta mañana vayamos a un escritor que vio que la iglesia estaba pasando por ciertas dificultades y que estaba decayendo la fe, que el flaco se estaba volviendo más flaco y se estaba volviendo ya no solamente flaco sino débil, y que el débil estaba muriendo. Y por esto Santiago le escribe a una iglesia, y acompáñame a la carta de Santiago, donde en esta mañana vamos a aprender cómo la prueba es oportunidad. Y ahí vamos a quedar, amén. ¿Cuántos tienen Santiago capítulo 1 versículo 2? Si usted allí lo halló, diga amén. Santiago capítulo 1 versículo 2. Dice así la escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago aborda de primera mano la situación que está pasando la iglesia. Situaciones que se pueden asimilar a las de hoy. Y lo primero que él habla acerca es cómo la prueba, para los que entendemos que pasamos de la debilidad a la fortaleza, es que la prueba es una oportunidad para que podamos moldear carácter. Uno de los primeros propósitos de la prueba es que podamos tener carácter. Carácter no es el que grita. Carácter no es el que dice las cosas fuertes. No. Carácter es la firmeza de la convicción de lo que yo soy y no me dejo mover. Por eso Santiago está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos habla acerca de la actitud. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos dicen que tenemos una enfermedad, salimos del hospital o del médico diciendo: gloria a Dios, qué bendición, me acaban de decir que todos los exámenes están mal, aleluya, qué gozo? ¿Salimos de esa situación? O cuando tenemos problemas, dificultades económicas y empieza la prueba y decimos: uy, gloria a Dios, no tengo un peso en la cuenta, tengo 20 facturas por pagar, mañana me van a arrebatar. No, gloria a Dios, tengo mucho gozo. Pues lo primero que nos puede decir es: necesita un psiquiatra. Usted está loco o loca. ¿Cómo con la enfermedad? O que estoy peleando con mi esposo. ¡Ay, qué maravilla! Anoche nos agarramos y hablamos de divorcio. ¡Qué bendición! Pues, ¿quién va a salir con esa expresión? Lo que nos invita Santiago no es a que vivamos de una manera subreal las pruebas, porque las pruebas llegan.
Pero lo que él dice es: tengan sumo gozo, tengan es calma, tengan es paciencia. No hablen de más bien cuando venga la prueba, gócese, en el sentido de decir: Señor, ayúdame. Ay, Señor, antier yo le decía a mi esposo: yo me he cuidado, yo he estado juiciosa, pero viene la prueba de la enfermedad y lo único que le decía es: Señor, tú me sustentas, Señor, ayúdame, ayúdame. Es decir, es tener gozo y no empezar a renegar o empezar a decir: es que si vio, yo que le sirvo al Señor con toda, yo que me consagro, yo que ayuno, yo que allí, yo que aquí, y entonces viene la prueba y lo que me tiene que pasar a mí. Mejor dicho, Pablo Remalas. ¿Ustedes se acuerdan de ese personaje? El pobrecito no se levantaba de una cuando ya estaba cayendo en otra. Pero aquí lo que nos dice Santiago es que lo primero que las pruebas nos van a enseñar es a modelar, a moldear el carácter. Y lo primero es con una actitud que todo creyente debe entender, y es que vienen las pruebas, pero que nos hallemos entendidas en ella. Entendamos por qué hay pruebas que no podemos controlar. Hay situaciones que por más que usted quiera meter la mano y tomar el control, no puede. Pero lo que sí podemos es tener una actitud de decirle: Señor, sí me está doliendo la situación, sí me estoy afligiendo, sí siento que no puedo más, pero Señor, sé que tú estás teniendo todo al control. Sé que tú tienes, Señor, todo en tus manos. Porque dice allí Santiago: tened por sumo gozo, no el sí os halláis en diversas pruebas, sino es una afirmación, porque dice: cuando os halléis en diversas pruebas. Si el fruto del Espíritu es gozo, las pruebas que nos van a llevar a tener sumo gozo. ¿Qué es un sumo? Va a hacer la expresión de sumo. ¿Es qué? Sumo. Yo lo veo desde la expresión y lo trataba de entender y lo busqué para no decir cosas que no correspondan. Cuando uno dice el zumo de limón, ¿es lo mismo la limonada al zumo de limón? ¿Qué es el zumo? Lo más puro. Y por eso allí el sumo, que es lo máximo, sí, y lo más grande, también tiene que ver con lo preciso del gozo. Cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y por eso dice allí, después de que dice: hermanos, tengan ese gozo, para que podamos entender el propósito de las pruebas, es sabiendo que la prueba, ¿de qué? De vuestra fe. Quiere decir que la fe tiene que ser probada. No hay manera. Nosotros en Colombia tenemos un sistema educativo que, por muy inteligente que seamos, nos lleva por una ruta y nos dice: de preescolar pasa a primaria, de primaria pasa a bachillerato, de bachillerato pasa a un técnico, un tecnólogo, un profesional. ¿Cierto? Pero en los colegios no nos dicen: usted tiene 12 años, usted debiera de estar en segundo grado de bachillerato o séptimo, lo que llaman. ¿Qué se necesita para avanzar en los grados? ¿Qué se necesita? Pruebas, pasar las pruebas. Si yo voy al colegio, bueno, ya no voy al colegio a estudiar, pero el que va a estudiar al colegio sabe que no va solamente a asistir y ya pasó al otro año, porque pasó el año, cumplió años y lo promovieron. Tiene que esforzarse, tiene que cumplir y tiene que pasar unas pruebas para saber si esos estándares se cumplen, y entonces es promovido al siguiente año. Yo conocí a una persona que él repetía cada 3 años el mismo año. Y tenía 21 años y todavía no había salido del bachillerato.
Entonces uno diría, tiene un problema de pronto de aprendizaje, una limitación. No, nada. El problema era la pereza. La limitación era la pereza. Y esta persona tenía años, pero no correspondía su edad para estar en un colegio. A veces, mis amados, como creyentes, para poder ser promovidos, necesitamos ¿qué? Pruebas. No es las situaciones, sino es saber que esa prueba nos va a ayudar en nuestra fe. No vamos a querer las pruebas, pero sí lo que nos va a ayudar cuando nosotros entendemos que las pruebas son oportunidades, nos van a ayudar entonces a moldear carácter y a decir, bueno, si está esta prueba, entonces Señor, ayúdame a pasarla. ¿Qué escribió el apóstol Pablo con los Corintios? El Señor pone en la prueba, pero juntamente con la prueba, ¿qué hace el Señor? Se encuentra la salida. No hay manera de quedarnos en la prueba si nosotros no cambiamos la actitud. ¿Qué estamos pasando en estos tiempos? ¿Cuál es nuestra actitud? Quizás de decir qué tristeza, pero si la invitación dice tengamos sumo gozo. Y es lo que a veces nosotros podemos llegar a pensar, cómo llorar pero tener gozo. Cómo sentir dolor pero tener gozo. Cuando confiamos que Dios está trabajando en nosotros. Cuando sabemos que Dios tiene en nosotros todo el poder para ayudarnos a salir de la prueba que estemos viviendo. Dice allí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y encontraba aquí que dice, la paciencia es la fortaleza o la resistencia, no la pasividad. Pensamos que ser pacientes, o el término de lo que Santiago quiere allí decir, no es la paciencia de la calma, no es la paciencia de sentarme en la silla y decir, bueno, voy a esperar. La paciencia es la firmeza de decir, voy a tener la paciencia de, mire, ponerle el hombro y aquí soportar. Soportar, porque cuando soporto la prueba, entonces el Señor me halla fiel y me promueve. Pedro nos habla en Primera de Pedro, acompáñeme ahí que me gusta ese pasaje y el pastor lo citaba hace 8 días. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Y es una ilustración que Pedro nos habla acerca de las pruebas. Y nos dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué? En diversas pruebas. ¿En qué vamos a ser probados? En todo. Por eso, mi amado, que usted se levantó y el carro se le dañó y usted iba a hacer una diligencia y todo se le enredó ese día. Usted se ha puesto a pensar que antes de renegar y decir maldito día con el que hoy me levanté, es decir, Señor, ¿qué me estás enseñando hoy? Porque a veces consideramos que las pruebas no fueran como honrosas. Pero aquí dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, económicas, físicas, mentales, emocionales. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar que si tiene conflictos con alguien, no es porque el alguien le caiga mal, sino es porque Dios está probando tu carácter de cómo reaccionas? Es que me hizo daño y no lo perdono y no lo perdono y no lo perdono porque me hizo daño. Pero la palabra que nos dice. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo, tomo la decisión de no perdonar? No va a perdonar a Claudia nunca, jamás. No hallé la prueba fiel. Y entonces, ¿qué pasó? Me estanco y me quedo quieta. Y entonces me amargo. Y la amargura me llega a morir. Y de morirme me alejo del Señor. Perdí el propósito. Pero cuando yo empiezo a tender a decir, ves a Claudia, ¿qué le pasó? ¿Por qué me está hablando así? ¿Por qué me dijo así? Yo le reaccioné así, venga, perdonamos. Y pasemos la prueba juntas.
Mis amados, las pruebas son reales y lo que dice allí Pedro es que vamos a ser probados, porque en el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? El oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Yo recuerdo de niña, uno de mis primos, él trabaja con oro. Y recuerdo que se reunieron como unas piezas en oro que teníamos en casa, una cadena, una manilla, un anillo, y todo eso se quiso hacer como un anillo especial, se quería hacer. Y cuando trajeron la cadena, la manilla, me acuerdo que mi primo, él tenía como una piedra y tenía como un soplete que hacía fuego, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes ha visto eso. Y él puso el oro y empezó a pedalear antes. Y ese pedalear hacía que bombeara para que el fuego saliera. Y entre más pedaleaba, el fuego era más fuerte, porque necesitaba mayor fuerza para que calentara y el oro se empezara a derretir. Y entonces habían tantas cosas allí que se pensó que se iban a hacer un anillo grande, porque eran varias cosas y había valido mucho todo lo que estaba allí. Pero entre más mi primo le colocaba fuego y más lo soplaba, eso empezó a reducirse y más empezó a reducir, quedó como un líquido y más se reducía. Y recuerdo una de las expresiones de un familiar que estaba allí que dijo: párele, que se lo va a comer todo el fuego, párelo. Porque realmente mi primo dice: no, todavía no ha llegado al color que se necesita para poder fundir. Y siguió, mis amados, de todas esas joyas quedó una pepita. Y la noticia fue que volteó a mirar mi primo a mi papá y le dice: tío, hay que comprar más oro, con esto ni para un dije le alcanza. Y se imaginaba el anillo de Mario Baracus, ¿se acuerdan de Mario Baracus? Y cuando dijimos, todo eso, la cadena, todo lo que se echó ahí y quedó en una pepita. Todo eso escándalo para una pepita. Es lo que dice, y te entendí desde pequeña este pasaje cuando dice que la fe es más preciosa que el oro. Pero entendí que esa pepita valía mucho más dinero que cualquier otra pepita de oro. Por eso el oro está en quilates y eso indica cuánto ha sufrido fundición. Mis amados, la fe de nosotros a veces parece grande y gigante, pero a veces yo veo como al Señor allí pedaleando las circunstancias para que el fuego se intensifique y nosotros entonces en nuestro carácter, ¿qué pasa? Se empieza a reducir hasta que uno le dice: Señor, no más, suéltame, no más fuego. Pero el Señor dice: ya casi alcanzas el color. Bueno, yo alcancé un color bien profundo, miren, alcancé un color bien, con buen fuego. Casi me funde. Hasta que alcance lo que Él quiere en nuestras etapas de la vida. Hay fe, pero se necesita ser probado, mis amados. Hallémonos, como dice allí, porque el propósito de las pruebas, el propósito de las circunstancias es para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, mis amados, la fe es probada y es una oportunidad para tener carácter, para poder decir: Señor, entre más sufro, entonces me estoy puliendo más para tu gloria y para tu honra. No para tomar la actitud de decir: ay, pobrecito yo, ay, esta vida como me toca. Hace un momento Shirley decía: quizás tengamos insatisfacciones en la vida, pero hay hermanos en este momento que no le bastan las insatisfacciones porque el agua se le ha llevado todo lo que tenían. Y esos son pruebas, mis amados, que no son fáciles de superar. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido tipo de esas pruebas. Y quizás sí,
Por eso, mis amados, Dios no nos va a quitar la prueba. Esto que oramos y decimos, Señor, quítame la prueba. Él va a decir, no puedo quitar el pie del pedal y del fuego porque necesito que brilles y que te purifiques hasta donde yo quiera que sea. Más bien, el apóstol Santiago nos da la fórmula. Entonces, ¿qué hacer, pastora? Cuando estamos en esas pruebas de fe que dice que produce esa firmeza, pero es que eso duele. Eso no es fácil. Claro, mis amados, también las he pasado y las sigo pasando. Versículo 4. Una oportunidad, las pruebas son para también no solo madurar la fe, sino también para llevarnos a madurar en la fe. Una cosa es que Él nos moldea la fe, pero también debemos madurar. Mire cómo dice el versículo 4, Santiago 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia, el soporte, la resistencia, su obra completa, para que seáis como perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué dice el versículo 4 entonces? Que cuando nosotros nos hallamos en esa prueba, vamos a tener y vamos a ir completando la meta. Y la meta es que podamos ser más que perfectos, de decir que no tenemos tacha. Lo que el autor dice es que sean maduros. Las pruebas nos enseñan madurez. ¿Cuántos hemos sido mamás? Aquí. Y cuando vemos a una muchacha primeriza en el parto, que grita y que se descompone, ¿qué hacemos las que ya hemos sido mamás? Decimos, no grite. Y todas decimos, ay, pobrecita, sabemos que es ese dolor. Ay, sí. Eso duele mucho, pero no grite. Porque entre más grite, ¿qué van a hacer los médicos? No le van a poner cuidado. Por eso quédese calmadita. Respire, a ver, vamos un momento. Suela. ¿Eso qué implica? Madurez. Porque como las que ya lo hemos vivido, ya sabemos lo duro que es, entonces entendemos y podemos acompañar a otro para que pueda experimentar. Mis amados, la fe nos ayuda a madurar. La fe nos ayuda a que eso lo que hacíamos de pronto de primera ya no lo hagamos. Eso quiere decir que seamos perfectos, maduros. Pero también Santiago dice que sean perfectos y cabales, es decir, íntegros. Íntegros. Yo recuerdo una de las pruebas que pasé, es que en la casa estábamos en una situación difícil, muy difícil económicamente. Aún hasta muchas veces diciendo, Señor, mañana ¿qué vamos a comer? Ayúdanos, Señor. Y fue una prueba muy difícil. Pero también recuerdo que vino un misionero al cual amábamos mucho y confiaba mucho en mí. Y vino a organizar un trabajo y me sentó en la oficina y me dijo, Cindy, mira, te voy a dar este dinero. Eran millones. Y me dice, cuéntalos cuánto hay porque no los conté bien. Cuenta lo que tú, y me dices cuánto hay y gasta en esto y me entrega luego cuentas y ya. Está bien, yo confío en ti. Estoy en una situación en casa donde estoy diciéndole, Señor, trae provisión. Pero me trae la provisión en la mano. ¿Para mí? No. Era una provisión para algo que me habían delegado. Pero está la palabra que me dice, no he contado cuánto hay. Cuente y me dice. ¿Qué fue lo primero que se me vino a mi mente? Si yo saco 100, 200,000 o 300,000, no se va a dar cuenta. No sabe cuánto hay. Entonces, si hay 2,5 millones, yo le puedo decir que hay 2 millones. ¿Se va a dar cuenta? No, él no va a saber. Ahora me dice, gasten lo que quiera. Entonces yo puedo ir a gastar y le puedo decir al Señor, Señor, ¿cuánto valió eso? 200. ¿Me puede hacer una factura por 300?
Estoy en medio de la prueba en casa, creyendo que Dios va a traer provisión a mi casa. ¿Cree que esa es la manera correcta de la provisión para mi casa? No. Esas son las formas como Dios nos prueba la fe. Que no todo lo que apareciera es bueno, sino que lo que esperan de la prueba el Señor es que seamos íntegros, cabales. Y yo recuerdo que mi mente luchaba y mi mano luchaba en entregar o en guardar, en mentir o en decir la verdad. Y para beneficio, y la cuento no para vergüenza, pude decir, y hasta yo no sé si le conté a mi esposo, le dije, estoy siendo tentada para sacar y quedarme con una parte. Y era una lucha, mis amados. De verdad que yo oraba y le decía, Señor, oraba y lloraba y le decía, Señor, yo quiero sacar, pero tú me dices que, Señor. Y esa prueba, me acuerdo que la pasé y le dije al misionero, usted me entregó tanto, estas son las cuentas, esto es tan, con monedas y con todo. Y él me dijo, ok. Y yo dije, ahorita como cuando uno es pequeño, vaya a la tienda y con lo que le sobre, se lo guarda. Y yo dije, ahorita él me va a decir, como de niña, además me esforcé por ser íntegra, esperé que viniera recompensa del Señor y no, él cogió las vueltas y se las guardó. Y yo quedé como, ay, ¿será que? Pero mis amados, hoy a nivel nacional del concilio de las asambleas de Dios, me han entregado parte de las cuentas para administrar. Porque la premisa fue, tengamos en cuenta a la pastora Cindy, porque ella nos ayuda a verificar porque es íntegra. Eso fue un peso para mí. Y los que están alrededor mío saben a qué nivel fue. No me siento orgullosa de decir, oh, véase conmigo, júntese conmigo. No. Es que las pequeñas pruebas de fe, el Señor los lleva a grandes pruebas. Y no le voy a decir, hermanos, que a partir de ahí el dinero abunda, el dinero no. Sigue siendo, pero ya no es un problema para mí que yo reciba, cuente y con honestidad diga, aquí está, vencí la prueba porque quería ser hallada íntegra, no delante de los hombres. Porque yo puedo engañar a los hombres, delante de Dios, que es el que nos corona con su favor. Así que mis amados, sin que nos falte cosa alguna. Y en ese madurar en la fe, el Señor no nos deja solos y es lo más bello que encontramos en la oportunidad. Porque en el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros, es decir, que en medio de la prueba está luchando, está batallando, tiene falta de ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es el saber cómo actuar frente a la prueba. Es el saber cómo reacciono, cómo me comporto. Es el que piensa por un momento y dice, sí, yo me robo una parte, pero ¿qué me va a pasar más adelante si me descubren? Entonces yo mejor no. Sabiduría es pedirle a Dios que nos ayude. Y ahí está el primer, dentro de esa madurez de entender, es que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. ¿A quién? ¿Y eso qué nos indica a nosotros? Que en medio de la prueba, ¿qué tenemos que hacer? Orar, mis amados hermanos. Orar. Porque una prueba no se pasa sin la mano del Señor. Eso sí se lo digo. A inteligencia y a sabiduría humana y a entendimiento de la razón no pasamos las pruebas. Solo necesitamos orar y decirle, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor, guíame, Señor, no me dejes caer en las tentaciones, Señor, sopórtame en esta prueba, susténtame, dame sabiduría, cómo hablar, cómo reaccionar, cómo pensar, cómo ver las cosas. Porque es el entendimiento de que en la prueba el Señor nos está ayudando, para que dice que esa sabiduría nos la va a dar, no de cualquier forma. ¿Cómo nos la va a dar? Abundante y sin reproche. Abundante y sin reproche. ¿Qué dijo Pablo a los hermanos de Éfeso?
Hermanos, en el capítulo 6 les dice, mire, vuestra lucha no es ¿contra qué? Carne ni sangre, sino vuestra lucha es espiritual, contra huestes, gobernadores, contra todo lo que tiene que ser espiritual. Por eso Santiago está diciendo aquí, cuando estén en prueba, recuerde que lo primero que están en prueba es la prueba de la fe, es espiritual. Entonces, como es espiritual, van a tener dos herramientas para que puedan madurar y para que puedan superar la prueba. Número 1, no descuides la oración. Y número 2, pida el discernimiento o la sabiduría de Dios para entender el porqué de las cosas. Y si al menos no los entiende, entonces por lo menos pueda decidir de manera sabia. Madurar en la fe en medio de las pruebas es que pasamos, como el flaquito, de la emoción pasamos a la convicción. Si no hay pruebas, no hay manera de que pasemos de las emociones a las convicciones. Y por eso es decirle, Señor, dame esa sabiduría para entender. Porque muchas veces el problema no es del hermano que está ahí. El problema es mío, que el diablo está trabajando en mi mente, me está distorsionando, estoy en prueba y me está haciendo ver las cosas como no son. Por eso debo pedir sabiduría. Señor, dame sabiduría para entender. Y si el otro está obrando mal en mí, Señor, ayúdalo también a él para que juntos pasemos la prueba. Es lo que pasa con el esposo, la esposa. Estamos peleando y peleando y peleando. A mí me da risa un día, estábamos peleando con mi esposo. Sí, los dos peleamos. Eso es una noticia, wow. No todo es color de rosa. Y peleábamos y como que él sí, como que yo no me dejaba y estábamos ahí y nos subimos al carro y pobrecita las puertas del carro. So, pa, pa. Y me quedé callada y le dije, ¿será que esta pelea no es porque el diablo nos está haciendo pelear? Y él me miró, soltamos la risa y entendimos que había maquinación en medio de nosotros. Había maquinación en medio de nosotros. Porque, mis amados, es ahí cuando uno dice, Señor, dame sabiduría para entender lo que está pasando. Para entender qué es lo que está sucediendo. El problema es ese. Que si nos quedamos en la emoción y nos dejamos afectar emocional y nos volvemos sensibles emocional, prueba no superada. Pero si pasamos de la emoción y le decimos, Señor, dame sabiduría, quiero entender qué es lo que está pasando, quiero saber, entonces viene la convicción. La prueba nos pasa del impulso, de ese impulso que nos lleva a decir, Señor, contigo hasta donde quiera, dijo Pedro. Señor, si vienen, yo los mataré a filo de espada. Que no te pase cosa alguna, que no te pase nada. Y el Señor le dice, tan lindo, espere que cante el gallo en una hora específica. Y me negarás 3 veces. Señor, jamás me suceda tal cosa, el impulso. Pero ¿qué pasó cuando tomaron a Jesús y entonces estaba, hey, tú eres uno de los que estás con ellos porque eres Galileo? Yo no conozco a ese Señor. Claro, lo vimos haciendo milagros y predicando. No, usted me está confundiendo. Mire, también es allá porque dice que él maldijo a Jesús. Ese que está allá es un maldito, yo no tengo nada que ver con él. Y después de eso el gallo cantó. Las pruebas nos ayudan a pasar del impulso para perseverar. Y Pedro lloró amargamente. Y él entonces en su poco impulso le dice, capítulo 20 del Evangelio de Juan, le dice a los discípulos, yo no sé ustedes, pero me voy a pescar. Me voy a pescar. Y los otros dicen, Pedro, vamos contigo a pescar. Una vez el Señor le había dicho que ya no iba a ser jamás pescadores más de hombres, sino iba a ser, que no iba a ser pescador de peces, sino pescador de hombres. Y estando Pedro allí en medio de la noche, dice que vienen en la madrugada cansados, agitados. ¿Y cómo venían? Sin nada de pesca, cansados, arruinados. Pero vieron en la playa un humo que salía y allá se estaba cocinando pan y pescado.
Y cuando vieron a lo lejos quién era el que estaba allí, dice entonces que el discípulo amado lo reconoció y dijo: Pedro, ese es Jesús. Y Pedro en su impulso, así como estaba, se tiró al agua y salió a correr al ver al maestro. Porque ellos estaban en prueba, pero en medio de la prueba el Señor les trajo alimento, y en medio del alimento le dijo: Pedro, bueno, esta prueba no la pasaste, pero sí te digo, voy a confirmar tu amor por mí. Pedro, ¿me amas? Y sabemos qué es lo que sucede allí, mis amados, porque cuando pasamos del impulso a perseverar, es tanto que cuando Pedro lo toman para martirizarlo, lo colocan en una cruz, lo que dice la historia, que lo colocan en una cruz y él dice: denme una oportunidad de morir, va a morir. No, denme una oportunidad de que me giren, porque no quiero morir igual que mi maestro. Todos pensaban que la oportunidad era que él iba a volver a negar al Señor. No había pasado la prueba, pero perseveró hasta el final. Y hasta el final dice la historia que Pedro murió cantando y dando gloria al Señor. Mis amados, la sabiduría nos lleva para que podamos comprender, entender que no es que Dios la cogió contra mí, no tiene a nadie más, es que Él necesita pulirnos, Él necesita pasarnos de la emoción a la convicción, del impulso a perseverar, pero también del solo conocer a Dios, como Job. Job, ¿qué dice? De oída. Y después de la prueba, ¿qué hizo Job? Mas ahora mis ojos te ven. Hay pruebas para dejar de creer en Dios de oído, para que nuestros ojos lo vean. Y al final la prueba es una oportunidad para mirar lo eterno. Recuerde, lo primero, la oportunidad para moldear carácter. Lo segundo, para madurar en la fe. Y lo tercero, para mirar lo eterno. Dice versículo 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? Todos sus caminos. Y mirar lo eterno es aprender a tener una mirada de enfoque. Hay pruebas que el Señor trae a nuestra vida y nos fijamos más en lo temporal, en lo terrenal, en el placer, en lo que va a suceder. Y no nos fijamos que más bien es el Señor que puede hacer para que abra la puerta o cierre la puerta. Porque cuando estamos en pruebas, se abren todas las puertas para que tú te desvíes del propósito. Pero es ahí la sabiduría, la que viene para decir, es mejor decir: Señor, te presento delante de ti esta situación para que tú controles, Señor, y para que obres. El punto es cuando Él viene y obra y no te gusta a ti lo que Él hizo. Pero a veces el Señor dice: es mejor ahora que más adelante, a que se eche a perder mucho más adelante. Mis amados, poner la mirada en lo eterno, poner la mirada en el propósito del Señor. ¿Qué dice 2 Corintios 4:18? Ya para que en esta mañana podamos decirle al Señor: ayúdanos los que estamos pasando por prueba. 2 Corintios 4:18 dice: no miramos nosotros las cosas que ¿qué? Se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿cómo? Temporales. Pero las que no se ven, ¿cómo es? Eternas. ¿Cuántos creen en esta palabra en esta mañana? ¿Saben que aunque, ¿cómo es que dice? Que aunque en esta vida tenga tristezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Y por eso muchos nos cantamos y crecimos: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar
bello hogar más allá del sol. Porque mis hermanos, en esta vida pasamos dificultades, pasamos tristezas, pasamos necesidades, pasamos llantos, pasamos pérdidas, pasamos tantas circunstancias, pero más allá del sol, cuando nos hallemos en la fe, probados, más allá tenemos nuestro hogar con nuestro Padre Celestial. Esa ha sido nuestra fe. Pero eso quiere decir que para que lleguemos allá, ¿qué necesitamos? Pasar las pruebas. Pero entender que las pruebas no vienen porque sí, vienen para moldear nuestro carácter, vienen para enseñarnos a madurar en la fe, pero también nos hace recordar en poner la mirada y decirle: ay Señor, ayúdame. Le quiero invitar en esta mañana que se ponga sobre sus pies y que en esta mañana le digamos al Señor: ayúdanos en las pruebas. Yo no te estoy diciendo que las pruebas no duelan, duelen mucho. ¿Cuántos no han sentido morirse por algunas pruebas? ¿Cuántos no le dicen al Señor: Señor, ¿para qué la vida? ¿No es mejor que tú la cortes y ya me voy contigo? O decirle: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué lloro tanto? ¿O por qué tantas circunstancias difíciles? ¿O cuánto le decimos al Señor: estoy cansada, cansado? ¿Por qué nos cansa una prueba y otra prueba y otra prueba? Pero recordar que más allá el Señor está fortaleciéndonos y diciéndonos: tengo sabiduría para ti, tengo sabiduría para que salgas de esta prueba, para que te halles. Cuando yo cumplí 21 años, después de diversas pruebas y pasar lo mismo y lo mismo y lo mismo, yo recuerdo que un día le dije al Señor: ya no voy a ser más cristiana. La segunda vez que le decía: ya no quiero ser más cristiana, porque se me perdió el propósito de la vida. Y recuerdo tanto, tanto que el Señor habló a mi corazón y Él me dice: Cindy, levántate, porque hay mucho camino todavía y hay propósitos todavía. Y de 21 años yo le decía: Señor, ¿y cuándo voy a realizar mis proyectos, mis planes? Y recuerdo que Él me dijo: no vas a hacer tus planes y tus proyectos, vas a hacer mis planes y mis proyectos. Y en ese momento recuerdo que le dije al Señor: Señor, entonces te voy a pedir esto, que nunca repita una prueba, que de aquí en adelante, por dura que sea, siempre me sostengas como un padre lleva a su hijo de la mano. Y hasta el día de hoy las pruebas han sido difíciles, pero puedo decir que en todas el Señor ha sido fiel y no me ha dejado. En todas me sustenta, en todas me dice: sigamos, que hay camino. Por eso en esta mañana, si alguno está en prueba, te invito a decirle: Señor, no me quiero quedar en la prueba, quiero pasarla. Señor, enséñanos. Ore allí al Señor y dile: Señor, enséñame a moldear mi carácter, Señor. Ahí tanto no somos perfectos. A veces se nos puede señalar y decir: mire al cristiano, mire al líder, mire al pastor, no que debiera ser maduro, no que debiera. Claro, debiéramos, pero es ahí donde el Señor nos moldea el carácter y nos dice: voy a moldear, voy a perfilar un poquito. Y vienen las situaciones, no para que nos sumerjamos en ansiedades, en depresiones, sino para decirle: Señor, ayúdame a fortalecer la fe, ayúdame a ser humilde, manso, ayúdame para caminar contigo. Hay pruebas con la oportunidad para que podamos madurar y podamos decirle: Señor, gracias. Pero hay pruebas que muchas veces nos olvidamos de lo eterno y Él nos recuerda que solo podemos depender de Él. Confiad en mí, que yo he vencido. Para esto en las pruebas, para aprender a confiar en Él, porque Él es el único que ha podido vencer al mundo y todo lo que el mundo trae. Mis amados, levanten esta mañana sus manos
Y cree y dígale: Señor, renueva mi fe en medio de la prueba, en medio de la situación, en medio de las decisiones que debo de tomar. Señor, sé parte, dirígeme. No dejes que yo tome decisiones humanas o basada en emociones o basada en argumentos humanos. Dile: Señor, ayúdame a basar mis decisiones en tu sabiduría, en tu dirección, en tu guianza, Señor. Y aquellos que dicen: Señor, yo ya no aguanto más, ya quiero dejar todo, ya quiero soltar todo, ya no aguanto más. Dígale: Señor, aquí estás, Señor, obrando, porque Él siempre va con nosotros, abriendo caminos, haciendo milagros, porque Él nos prometió que solos no íbamos a estar y que siempre iba a caminar con nosotros en la medida que confiemos en Él y que le creamos a Él. Por eso en esta mañana adoremos al Señor y terminemos este tiempo para recibir de Él, para recibir sus fuerzas mientras adoramos al Señor. Dígale: Señor, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Así es, Señor. Te adoraré. Gracias, mi Rey. Aquí estás, te vemos. Él está en esta mañana. Te adoraré. Él está esta mañana para fortalecer tu vida. Por eso adórale. Gracias, Dios, obrando en nosotros, Señor. Te adoramos, mi Rey. Aleluya. Dígale: milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor.